Bien, vamos a abordar en este vídeo el tema del contrato de trabajo con todos los puntos que se ven en este esquema, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién puede firmar el contrato? Los requisitos, las características, los modelos de contrato, los contenidos mínimos que todo contrato debe tener y algunos adicionales que puede tenerlos, los tipos de contratos, tanto por el número de horas, por la jornada completa o jornada partida, y por los tipos de contratos que hay a partir de la legislación del año 2022. El contrato de trabajo es un acuerdo entre dos partes, una persona, un trabajador y una empresa. El trabajador ofrece y la empresa demandan trabajo. La demanda siempre es el que pone el dinero, la empresa es la que paga el salario, por lo tanto, el trabajador ofrece su trabajo y la empresa lo demanda. Es decir, por una jornada, si dan 40 horas y la normal, sino una fracción, el trabajador produce y presta su capacidad de trabajo a la empresa para que ésta haga con ella su negocio y a cambio recibe un salario. Es decir, el trabajador no va a ser dueño de su producción, sino que va a recibir un salario por ello. ¿Quién puede ser el empresario? El empresario puede ser una persona física, una persona jurídica, una comunidad de bienes. Una persona física es una persona de carne y hueso, una persona jurídica es una empresa. Y la comunidad de bienes hay diferentes formas, pues la más típica, la que podemos conocer todos de primera mano, es una comunidad de vecinos que contrata a alguien pues para el portal o para limpiar o por lo que sea. Esa persona está siendo contratada por una comunidad de bienes, que no es ni una persona física, ni un autónomo, ni una empresa, es una comunidad de bienes. El trabajador debe ser una persona mayor de 18 años, excepcionalmente una mayor de 16, siempre que cumpla ciertos requisitos, que esté legalmente emancipado o que tenga la autorización de sus padres. Además, no puede hacer trabajo peligroso, no puede hacer horas extraordinarias, no puede hacer jornadas nocturnas, etcétera. Básicamente un mayor de edad con esas funciones. Cualquier español o ciudadano de la Unión Europea puede trabajar legalmente en España y en cualquier país de la Unión Europea. Cualquier ciudadano de la Unión Europea puede trabajar en cualquier país de la Unión Europea. No tiene derecho. En algún sitio te pueden pedir que hagas algún trámite administrativo, pero no estás solicitando el derecho. El derecho lo tenemos como miembros de la Unión Europea a trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Y un contrato debe constar de las tres siguientes partes, debe reunir estos tres requisitos. Un contrato de trabajo y cualquier otro contrato también, ¿no? Pero un contrato debe ser el consentimiento, las dos partes, empresa y trabajador, actúan libremente, no están forzados a ello. El objeto debe ser lícito, no ilegal, es decir, no te pueden contratar para vender droga, por ejemplo. Y la causa debe ser real, ¿no? Es decir, sería un ilícito que te contraten el típico de pues mi primo me contrata a mí, no sé qué, pues hacemos algo y así figuras y figuras al paro. No, tiene que tener tiene que reunir los tres requisitos, consentimiento, objeto y causa. Si no, no es un contrato de trabajo como nada. Para que una actividad laboral sea considerada como tal, como un trabajo legalmente, es decir, para que luego puedas acogerte al paro laboral y ir a los tribunales o lo que quiera falta, debe reunir cinco características ineludibles, todas y cada una de ellas, según el Estatuto de los Trabajadores. Primero, que sea personal, es decir, el que firma como trabajador es el que debe ir a trabajar, es decir, no puede ser que firme yo, pero mañana viene mi primo, mañana viene mi hermano, no, no, si lo hace muy bien, no. Si lo he firmado yo, trabajo yo, tengo que venir yo, es personal. Es voluntario, como hemos dicho antes, nadie te puede forzar a ello. Tienes que trabajar voluntariamente, nadie te puede empujar. Por cuenta ajena, también lo he mencionado antes, es decir, la empresa pone a tu disposición los medios de producción, el lugar, los instrumentos, herramientas, ordenadores, lo que haga falta. Y con eso tú produces y es para beneficio o pérdida de la empresa. Tú, como trabajador, no te haces cargo de los beneficios ni de las pérdidas que pueda adoptar la empresa. Tú cobras tu salario. Otra cosa es que haya salarios que vayan a porcentaje de venta o algo así. Pero eso no tiene nada que ver. Es decir, la empresa es la dueña de los medios de producción y tú no eres dueño de lo que se produce en la empresa. Dependiente quiere decir que todo trabajador tiene un jefe y por tanto sigue sus instrucciones jerárquicamente. Uno o muchos, evidentemente, depende del tamaño de la empresa o directamente el dueño. Pero hay una relación jerárquica. Y remunerado. El trabajador cobra un salario, aunque la empresa sea sin ánimo de lucro, es decir, te puede contratar a una ONG, pero eres un trabajador si cumple los cinco requisitos. Muchas de estas ONG tienen trabajadores. No importa que la empresa no tenga ánimo de lucro, aunque lo excepción. El Estatuto de los Trabajadores excluye algunas relaciones. Algunas las excluye y otras considera especiales, como relación laboral. Es decir, no es relación laboral, según el Estatuto de los Trabajadores, el trabajo de los funcionarios, porque se rigen por un estatuto distinto, por la administración pública. Las prestaciones obligatorias legalmente establecidas, por ejemplo, las más típicas, pues ir a una mesa electoral que te toque, o ir como jurado a un juicio, es decir, te van a pagar, vas a ir, pero no es una relación laboral. Los voluntarios de las ONG, no confundir con lo que he dicho antes con los trabajadores, voluntarios de ONG, de partidos políticos, de sindicatos, aunque hagan labores, eso no es una relación laboral, están excluidos. Los consejeros de sociedades anónimas tampoco, si no trabajan y no son consejeros, tampoco es relación laboral.
Agentes comerciales que solo cobran comisión, es decir, el 100% de su remuneración es comisión, tampoco. Los autónomos tampoco, el autónomo es su propio jefe. Y hay otras relaciones laborales que la ley, el Estatuto de los Trabajadores considera especiales, que tienen un estatuto especial. Los directivos de las empresas, el servicio de hogar, los presos, si realizan algún trabajo mientras están en la cárcel, deportistas profesionales y artistas de espectáculos, son gente que tiene un carácter laboral muy raro porque a lo mejor puede estar unos meses trabajando mucho tiempo y ganando mucho dinero y otros meses pues está sin trabajar por las propias características de sus profesiones. Discapacitados de centros especiales, estibador de puertos. Estibadores, para el que no lo sepa, es el que carga y descarga. Antiguamente era sobre el hombro, con pleno músculo y ahora son con grúa. Abogados de despachos profesionales, médicos en el MIR. Médicos en el MIR, para quien tampoco lo sepa, MIR es el médico interno residente. Es alguien que ya ha acabado la carrera de medicina, está haciendo la especialidad y está estudiando al mismo tiempo que está en un hospital. Se le puede ver muchas veces, pues cuando va un médico titular y van los MIR con él, pues están aprendiendo, ¿no? En hospitales que llamamos universitarios, hospitales universitarios. Esos son los casos especiales y los que he dicho antes son casos excluidos de las relaciones laborales para el derecho del trabajo. Los contenidos mínimos, los mínimos que debe tener un contrato son la identificación de las partes, quién es el trabajador, con todos sus datos, y quién es la empresa con todos sus datos, con NIF y con CIF. Fecha y lugar del contrato, dónde se está firmando el lugar y en qué lugar, en qué fecha, en qué momento y dónde se está firmando. Denominación y categoría del puesto de trabajo. ¿Cómo se llama el puesto de trabajo? Pues eres profesor o eres fontanero o eres lo que sea. Y la categoría profesional. La categoría profesional tiene importancia para la seguridad social, porque a la hora de las cotizaciones tienen topes máximos y mínimos. Y según esos topes y máximos y mínimos, se después se cobran prestaciones. El lugar de trabajo, ha de estar claramente dónde se trabaja, que puede ser en esa misma empresa, si se quiere un local, pero imaginemos que tenga una empresa que tenga varios locales. Y dónde se trabaja, pues lo tiene que especificar el contrato. El tipo de jornada, si es jornada completa, si es jornada parcial. La duración, si no es un contrato indefinido, la fecha que se comienza, se puede firmar hoy y dejar dentro de una semana, por ejemplo. El periodo de prueba, cuál es el periodo de prueba, si no se establece, pues puede haber decreto que diga a todos los trabajadores que convenio. La retribución, cuánto va a cobrar el trabajador, la retribución es bruto año, es decir, nosotros estamos acostumbrados a decir, yo gano tanto que es lo que me ponen en el banco al final del mes, no, eso es lo que se gana. Cuando, oficialmente, ¿no? La retribución son los miles de euros que te pagan al año bruto. Por ejemplo, la retribución pues son 18.000, 20.000, 40.000, 35.000, 60.000. Eso es la retribución. Y muchas veces no consta en el contrato, se dice según convenio. Tienes que irte al convenio, que es lo que está un par de líneas más atrás, y te dice cuál es la retribución según ese convenio, según la categoría de puesto y según el trabajo que estás realizando. El plazo de preaviso. Sabemos que cuando te vas de un trabajo, cuando quieres hacer una baja voluntaria, tienes que preavisar, normalmente con 15 días, pero en el contrato se puede hacer otra cosa. Si no cumples eso, te pueden descontar los días que no vas y que no habías preavisado. El convenio colectivo aplicable, como he dicho antes, ¿qué convenio colectivo te están parando? El convenio colectivo es importante, porque la norma más alta que en España, la Constitución del 78, laboralmente bajamos después el Estatuto de los Trabajadores y si bajamos un poco más está el convenio colectivo, es decir, cuanto más alta es la norma, más, menos concisa. Pues si vamos bajando, más concisa. Evidentemente, una norma inferior nunca puede contradecir la superior. El convenio colectivo está por debajo del Estatuto de los Trabajadores y está bajo la Constitución. Y cada vez que vas bajando un peldaño se puede mejorar. Normalmente el convenio colectivo te mejora lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Por ejemplo, un convenio colectivo puede decir que la jornada laboral son 38 horas a la semana, en vez de 40, por ejemplo. Y la firma de las partes sería la última parte, el último punto del contenido mínimo de un contrato. ¿Qué contenidos puede haber aparte de los mínimos? Pues en ciertos trabajos hay cláusulas especiales, normalmente para trabajos muy especializados, con alta remuneración, con muchos conocimientos y que implica una confidencialidad. Podrías traer cláusulas adicionales como la confidencialidad, como digo, que no puedes decir lo que es tu trabajo, la permanencia, quizá tengas que estar como mínimo tanto tiempo, la no competencia, es decir, no puedes al mismo tiempo que estás trabajando hacer otro trabajo por el estilo que esté haciendo competencia al primero, la dedicación plena, puedes afirmar que aunque tengas tiempo, ganas y oportunidades, no vas a hacer otro trabajo al mismo tiempo. ¿Se me están ocurriendo para estos casos? Pues un ingeniero de una fábrica de coches que están diseñando un nuevo modelo y evidentemente no te puedes ir de la Renault a la Volkswagen así por las buenas y te puedes guardar los secretos. Entonces, en ese caso, son muchos, ¿no? Pero en ese caso firmaría algunas de estas cláusulas o todas, ¿no? Estas no son obligatorias, las obligatorias son las firmas. Los tipos de contratos.
según la reforma del 2022. Antes de decir que hay otro tipo de, hay otra diferencia, otra división, que es según la jornada laboral. Si es una jornada laboral completa de 40 horas, estamos hablando de jornada completa, y si no, estamos hablando de tiempo parcial, que pueden ser a la mitad de jornada, 20 horas o lo que fuera, una fracción de las 40. Igual, la jornada laboral se mide a la semana en 40 horas, no son exactamente 8 horas diarias. Puede ser días que haya 9, puede ser 7. La jornada laboral se mide semanalmente 40 horas, igual que el salario se medía en miles de euros al año, brutos. Bien, pues dicho eso, por el tipo de contrato, tenemos cuatro grandes bloques. El indefinido, el de duración determinada o temporal, el fijo discontinuo y el formativo. El indefinido es en el que firmas, se pone en el contrato cuando se empieza la relación laboral, pero no cuando se termina, porque en principio es indefinido como tal. Es el que la ley establece como general. Además, pueden ser más o menos casos particulares. Como general, la ley establece el contrato indefinido. No se pueden encadenar durante 18 meses, dentro de 24, contratos indefinidos. Perdón, contratos temporales. Entonces, se tiene que hacer un indefinido. Contratos de duración temporal, determinada, temporal. Es el típico contrato temporal. Puede ser por circunstancias de la producción o puede ser por cubrir la baja de otro trabajador. ¿Qué circunstancias de la producción? Pues estoy pensando en los grandes almacenes que en Navidades tienen un pico de trabajo y tienen que contratar a alguien solo en Navidades, pues, por ejemplo, para empaquetar regalos. Contrato por sustitución de un trabajador, pues un trabajador que se va y se hace un contrato de relevo, o un trabajador que está de baja por una enfermedad o por un accidente laboral o común. En ese caso, se mete un contrato temporal porque evidentemente pone cuándo termina tu contrato que está firmando, que es cuando se reincorpore el otro trabajador al que está sustituyendo en el relevo cuando se cumpla el plazo legalmente determinado. Fijo discontinuo. ¿Qué son fijos discontinuos? Fijo discontinuo es algo un poquito más complicado de entender. Es algo que un trabajador que tiene una relación permanente con la empresa, pero no está trabajando en todo momento. Son trabajos estacionales, de temporada, pero siempre estás ligado legalmente a la empresa. Evidentemente, cuando no estás trabajando, ni estás cotizando, ni la empresa está cotizando por ti, ni estás cobrando salario. Simplemente estás ligado legalmente a la empresa. Te van a llamar cuando vuelva a ver ese momento de trabajo. No son trabajos de temporada, pero no son fechas exactas. ¿De acuerdo? Entonces estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de duración determinada temporal. Son recurrentes, pero no exactos. Fijo de continuo podría ser trabajadores del campo, por ejemplo. Eh, un- una modalidad muy típica para trabajo de fijo discontinuo es la ETT. La ETT es una empresa de trabajo temporal. En una empresa de trabajo temporal, en estas actividades se forma una relación triangular entre la empresa de trabajo temporal, la empresa usuaria y el trabajador. La empresa usuaria es la empresa en la que vas a trabajar, la que va a trabajar el trabajador que contrata a la empresa de trabajo temporal. Se forma esa relación triangular. En ese caso, el trabajador tiene los mismos derechos y obligaciones que los demás compañeros de la empresa usuaria mientras esté en ella. Tiene unos derechos salariales, de vacaciones, de descansos, de protección y seguridad e higiene, etc. Y para contratas y subcontratas públicas también se emplea el ciclo de continuo. Contratos formativos hay dos, uno para el que termina los estudios y otro para el que no. Para la formación en alternancia es para aquel que está compaginando sus estudios con la práctica en una empresa. Y para la práctica profesional es al contrario, es el que ya ha terminado los estudios y necesita una experiencia laboral y está con unas prácticas profesionales. En ambos tienen bueno, en ambos no, evidentemente en todas estas modalidades hay características que se explican más claramente en otros documentos, en que te dicen los plazos, los requisitos, términos, etcétera. Y todos ellos tienen regulados las características correspondientes a cada uno de ellos. Y esto sería el resumen de lo que son los tipos de un contrato laboral, sus características y los tipos de contratos laborales.